Majestad. Nos ponemos de rodillas para tener una oración. Padre Dios, que estás en el cielo, agradecidos, mi Padre, porque estamos aquí en su casa de oración. Le agradecemos también, Padre Dios, por las bendiciones que hemos recibido en esta semana. Agradecidos por los diezmos y ofrendas, que usted sea bendiciéndoles a cada uno de los hermanos también aquí presentes y a los que no han venido, mi Padre Dios, se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Tenemos la lectura bíblica en Apocalipsis 14, 6 al 12, y dice: el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado, que Dios los bendiga. En esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor. Tengo aquí en mis manos el libro misionero de este año. Y ¿cuántos conocen este libro, El Poder de la Esperanza? ¿Lo conocen ya? Ahora la pregunta es, ¿cuántos lo quieren?
Este es el libro con el que vamos a trabajar todo el año en actividad misionera, entregando como hojas de otoño en todas partes. Josué, ¿cuál es el valor o el costo de este libro que nosotros vamos a tener para actividad misionera? Es 50 centavos. Los pedidos, todos los hermanos que van a querer este libro para poder trabajar, este libro tiene algo interesante. Es una combinación de los asuntos emocionales que las personas tienen todos los días y cómo encontrar solución a sus problemas emocionales, y es una combinación con la doctrina adventista del séptimo día, la doctrina bíblica. Entonces, interesante este libro. Así que todos los hermanos que necesiten, que quieran este material, lo pueden pedir al hermano Patricio Álvarez, al hermano Josué, a la hermana Anita, a quien les habla, y estamos muy gustosos de poderles servir el monto que ustedes necesiten. Estamos muy gustosos de poderles servir con este material. Bien, ahora vamos a hacer una corta oración para empezar esta meditación. Querido Padre, queremos clamarte en esta mañana que tu Santo Espíritu esté en este lugar, en este momento, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que nos des la capacidad de discernir y entender el tema, que podamos sacar las mejores lecciones para nuestra vida y el compromiso que tenemos contigo en la proclamación del Evangelio. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. La lectura bíblica nos leyó la hermana sobre Apocalipsis 14. Y este es el mensaje final de este tiempo. Queridos, el mensaje de los tres ángeles debe ser la obra que la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe proclamar en este tiempo. Nosotros vamos a analizar algunas láminas que están aquí, y todas están basadas en la Biblia y el Espíritu de profecía. El mensaje que se predicó: Cristo viene por segunda vez para la salvación. Así se predicó en los inicios, en los albores de esta iglesia. Ha enviado los mensajes de los primeros, del primero, segundo y tercer ángeles para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Es decir, el mensaje de los tres ángeles lo que tiene, el objetivo es preparar a la humanidad para la venida del Señor Jesucristo. Así que el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene su fundamento o su conclusión, si ustedes lo quieren entender así, en el mensaje de los tres ángeles. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad presente, y esta verdad debe ser presentada a través del Evangelio al mundo con poder. Esta carta fue escrita en la carta 79 de 1900. La hermana Elena, imbuida por el Espíritu de Dios, motivaba a la iglesia para que entendamos lo que es el mensaje de los tres ángeles. El capítulo 14 de Apocalipsis, ¿qué dice la Escritura? Es del más profundo interés. Yo quisiera hacer una pregunta a la iglesia, de los que estamos aquí: ¿cuántos entendemos lo que es el mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles? ¿Cuántos entendemos ese mensaje? La iglesia es la que debe entender ese mensaje. Si no entendemos ese mensaje, ¿cómo lo vamos a proclamar? Y este mensaje es el último mensaje de misericordia del Señor al mundo. Muchos dirán: es un mensaje duro, es un mensaje conflictivo, es un mensaje impopular. Sí, es verdad, pero no por el hecho de ser impopular significa que no se deba predicar. Hay que predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo dice Apocalipsis 14:6. Porque en el capítulo 11 y el último versículo, el capítulo 10, perdón, el versículo 11, después de que la iglesia recibió el chasco, el Señor da la encomienda al pueblo y le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, tribus, naciones, lenguas y reyes. La iglesia fue chasqueada en el inicio de su organización, en el inicio como pueblo llamado, porque entendió mal un mensaje, entendió mal el acontecimiento, y Dios le dice: es necesario que vuelvas a profetizar. Así que el Señor nos dice que es del más alto interés estudiar el capítulo 14 de Apocalipsis. El ángel poderoso que instruye en el capítulo 10, ese ángel que está con un librito abierto en la mano y un pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, ese ángel es un símbolo nada más y representa en realidad al Señor Jesucristo. Es Cristo mismo el que instruyó a Juan cuando coloca su pie derecho sobre el mar y sobre la tierra. Muestra
la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto en el que nosotros estamos involucrados, el gran conflicto de Satanás. Satanás es el que se levanta contra este mensaje. Todo poder que se levanta contra la verdad del Evangelio está de parte del enemigo. El Señor Jesucristo dijo un verso interesantísimo: el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pregunta: ¿usted quiere desparramar o recoger? ¿Usted quiere estar con Cristo o contra Él? Aquí no hay término medio. No es que yo no me quiero involucrar, o está de un lado o está del otro lado, no puede estar en el medio. Tiene que tomar una decisión. Esta posición denota el supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Cuando Jesús está con el librito abierto, el ángel que ustedes ven en el capítulo 10, con el pie derecho y el izquierdo sobre el mar y la tierra, lo que está mostrando es la suprema autoridad que Dios tiene sobre el planeta, y el mensaje que tiene debe ser dado al planeta entero. La pregunta interesante es: ¿cuántos habitantes tiene la tierra en este momento? Aproximadamente 7.500 millones de habitantes. ¿Saben cuántos adventistas somos en el mundo? Bautizados, hermanos bautizados regulares en iglesia, más o menos 17 millones de adventistas en el mundo. Más los interesados que vienen con frecuencia, algunos esporádicamente, sumaremos 330 millones en el mundo entero. Y con ese pueblo el Señor tiene que hacer la obra. Y son 7.500 millones de habitantes. Es hora de empezar a desplegar todos los recursos para la gloria de Dios, porque el tiempo se termina y Jesús quiere venir ya. Está a las puertas. ¿Cuántos queremos ver a Jesús? La pregunta. Así que cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegue al máximo, a su culminación, ¿saben cuándo es que la obra magistral del poder de las tinieblas va a llegar a su culminación? Cuando se decrete la ley dominical. Y hoy se está hablando por todas partes de estas cosas. Está a punto de darse, dicen algunos, la ley dominical. Ya se va a dar, ya hay decretos, hay cosas que se están hablando. Todo eso está sucediendo. Pero el problema es: ¿está preparado usted para entrar a proclamar el fuerte pregón cuando se dé la ley dominical? ¿O no está preparado? ¿Está lleno con el Espíritu de Dios para trabajar en la causa del Evangelio a una costa de su propia vida? Porque finalmente el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y si somos capaces de entregar la vida por Jesús como Él entregó por nosotros, entonces tenemos que clamar al Señor que nos dé el poder del Espíritu Santo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no recibieron el amor de la verdad. En la página 666 de Conflicto de los Siglos dice que todos aquellos que han tenido contacto con el mensaje del tercer ángel y no han recibido el amor de la verdad en sus corazones y no fueron santificados por la verdad, dice, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y bajo la luz que el mundo le da, será de parte del mundo y verá las cosas bajo la misma luz. De tal manera que hombres de talento y de elocuencia que una vez se gozaron en el conocimiento de la verdad, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño y se esforzarán por descarriar las almas dentro del pueblo de Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que tuvieron el conocimiento de la verdad, pero la verdad no santificó las vidas de ellos o de todos nosotros. Ninguno estamos exentos. O somos santificados por la luz de la verdad y la verdad actúa en nuestras vidas y trabajamos para el Señor, o simplemente rechazamos la verdad y hacemos el trabajo del enemigo. Siguiente, por favor. Estos textos que tenemos aquí están en relación a Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 11, el 14 del 6 al 12 y Deuteronomios y Daniel, 12 del 4 al 13. Están en relación por la siguiente razón. La cita lo dice: después de que los 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cuántos han leído el tema de los 7 truenos en Apocalipsis 10? Apocalipsis 10 dice que Juan escuchó la voz de los 7 truenos. Verso 4. Iba a escribir.
Y Dios le dice, no escribas lo que los 7 truenos han dicho. Juan y Daniel tienen relación con respecto a un librito. Daniel capítulo 12 verso 4 dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le dice Dios a Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia que iba a aumentar, de acuerdo a Daniel 12:4, y lo dice el deseado de todas las gentes, página 201, es el conocimiento de las profecías. Esa ciencia debía aumentar en el pueblo de Dios para que pueda ser preparado para proclamar el último mensaje de misericordia. Pero si no entiende el tema de las profecías, ¿cómo puede preparar su vida y cómo puede proclamar la verdad? El problema es grave porque el mundo tiene que ver en nosotros que tenemos el conocimiento, pero no solamente eso, tiene que ver en nosotros la aplicación del conocimiento en nuestra vida. Porque ¿cómo se convencerá a las personas en el mundo? Dice Mateo 24:14, por testimonio será predicado el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? La palabra testimonio es la palabra martureo en griego, que incluso dice por martirio, por conflicto, por entrega, de tal manera que su vida esté en juego. Pero si no conoce las verdades del evangelio y las verdades de las profecías, ¿cómo puede proclamar esa verdad al mundo? Nosotros somos un pueblo distinto, diferente. No somos un pueblo exclusivista, pero somos un pueblo distinto. No somos iguales que todos los otros pueblos del cristianismo que están en la faz de la tierra. No somos iguales, somos diferentes, porque tenemos un mensaje que es único y diferente. La Escritura nos dice que Dios le dijo que sellara, pero también en Juan dice, sella lo que los 7 Dios nos han dicho. Daniel cerró el libro, Dios le dice, pero Apocalipsis 10 se le ve al ángel con un librito abierto. La porción de la profecía de Daniel que fue cerrada está abierta en el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Qué cosas estaban cerradas en Daniel 12 y qué cosas están abiertas en el capítulo 10 de Apocalipsis? Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen, que dice ahí, su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Es decir, ¿qué es lo que estaba cerrado en el libro de Daniel? Habían 2 cosas cerradas en el libro de Daniel, y era el tema del juicio y el tema de la segunda venida de Cristo. Eso no estaba explícito en el libro de Daniel, estaba implícito, pero estaba cerrado. Pero cuando el pueblo de Dios es levantado entre los años 1840 y 1844, entonces a partir del tiempo del fin, la Escritura decía en Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin empezó cuando el sistema papal recibió su herida de muerte. ¿Qué año fue ese? 1798. Ahí empezó el tiempo del fin. Es decir, de allá para acá es que se vino estudiando ya el libro de Daniel. Y en diferentes partes de la tierra estaban estudiando este libro de Daniel. Y se encontraron muchos con una verdad interesantísima en Daniel 8:14, que decía hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Así que todo el mundo pensó en ese tiempo que la tierra podía ser el santuario y la purificación era con la segunda venida de Cristo, con su gloria. Pero no era ese el acontecimiento. Mas sin embargo Dios permitió que así lo entendieran, porque había que probar los corazones de las personas. Así que lo que Daniel y Juan tienen como centro, se deduce que las profecías de Daniel, dice, tienen su aplicación en las proclamaciones del mundo de los mensajes primero, segundo y tercero. La apertura del libro, que dice ahí, era el mensaje con relación al tiempo. Claro que sí, habíamos explicado, por favor. Siguiente. Estos 2 libros son uno solo. Ella recibió una visión, el hermano Juárez dice que es necesario compilar Daniel y Apocalipsis en un solo libro. Urias Smith hizo ese trabajo, por ejemplo. Yo he leído esos libros de Urias Smith. Y varios autores de la iglesia han hecho ese trabajo de juntar Daniel y Apocalipsis en un libro. Lo interesante es que Daniel y Apocalipsis está juntado y explicado en el espíritu de profecía. El conflicto de los siglos es un buen material para estudiar. Dice, el primero es una profecía y el otro es una revelación. O mejor dicho, un libro es sellado y el otro es un libro abierto.
Esto, como está explicado, la luz especial que se dio a Juan, expresada en los 7 truenos, le dijo: cierra lo que los 7 truenos han dicho, no escribas. Pregunta: ¿Juan entendió los 7 truenos? ¿Sí o no? Sí, pero por eso él lo iba a escribir. Aunque algunos dentro de nuestro mismo pueblo digan que no entendió. Escuché alguna vez decir a un miembro de nuestra iglesia, un hombre de alto nivel académico y profesor incluso, decir lo siguiente, y yo me asombré: que él estuvo en el Ohio State, en algún lugar, no sé si en Estados Unidos, estudiando, y vio un libro de 300 páginas que hablaba sobre los truenos, y él dijo: nadie sabe los truenos, ni Juan sabía, peor el que hizo este libro. Y les puedo decir con absoluta seguridad que eso no es verdad. Vea lo que dice la Escritura. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Es decir, que los 7 truenos era un evento que debía ocurrir durante la proclamación del primero y segundo ángel entre los años 1840 a 1844. La iglesia debía ser probada con estos mensajes. ¿Por qué se dijo en el segundo mensaje: ha caído Babilonia, en Apocalipsis 14:8? ¿Creen ustedes que eso se refería a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ese texto? Porque muchos lo entienden así. Resulta que cuando este texto se da, la Iglesia Católica estaba en condición caída desde hace muchos años atrás. Pero, ¿de dónde salieron todos aquellos que formaron el movimiento milerita? ¿De dónde salieron? ¿De qué organizaciones salieron? De las diferentes organizaciones protestantes que había en ese tiempo. ¿De qué organizaciones salieron los hombres y mujeres que formaron el movimiento adventista del séptimo día? ¿De dónde salieron? De las diferentes instituciones religiosas en las cuales ellos formaban. Cuando se proclamó el mensaje de la segunda venida de Cristo y del juicio, todos los líderes de aquellas organizaciones decidieron oponerse al mensaje, diciendo que el día y la hora nadie sabe. No decían porque defendían la verdad y el día y la hora, sino decían porque no querían que venga Jesús. Y todos aquellos que aceptaron ese mensaje fueron echados de sus iglesias. Y al ser echados de sus iglesias, con esa gente que quedó, ese residuo, ese remanente, 50,000 en principio proclamaron la verdad y luego quedaron apenas 50 personas. De esos 50 creció y es el pueblo que hoy tenemos, el movimiento que hoy tenemos. Todos aquellos que rechazaron ese mensaje, se aplicó entonces la caída de Babilonia para ellos. Porque dice que fue la condición espiritual de las iglesias, cuando se dio por primera vez el mensaje del primer ángel y segundo ángel, se aplicó en primera instancia a todas las iglesias protestantes de aquella época que rechazaron el mensaje de los mileritas. Y se les dice: ha caído Babilonia. Pero como ese es un pretérito imperfecto del modo indicativo de caer, es decir, significa gramaticalmente que eso sigue cayendo, así que ese cumplimiento estaba en el futuro cuando se proclamó por primera vez. ¿Qué dice el capítulo 13 de Apocalipsis? De los versos 11 en adelante. Dice que se levantará una imagen de la bestia, ¿verdad que sí? ¿Y qué hará esta imagen? Hará matar a todo el que no la adorase. ¿Y qué hará? Adorar a la primera bestia en presencia de ella. Y la imagen de la bestia no es otro sino el establecimiento, el levantamiento de las iglesias protestantes, especialmente en Estados Unidos. Se juntarán todas ellas y buscarán el apoyo del poder civil para dar una ley. Eso se creará una imagen de la bestia, de la primera bestia. Así que contra eso tenemos que luchar nosotros. Y ese cumplimiento del levantamiento de la imagen de la bestia para que busque el poder del Estado para dar una ley dominical está ya en el presente casi listo y actuando. Por lo tanto, el cumplimiento de Apocalipsis 14:8, que dice: ha caído Babilonia, está por dar su final cumplimiento a lo que dice Apocalipsis 18:1 al 5. Salí de ella, pueblo mío. ¿De quién? ¿De dónde tienen que salir? ¿Del catolicismo o del protestantismo? La mayor parte, dice el Conflicto de los Siglos, que la mayor parte de los hijos de Dios que se encuentran en las iglesias que conforman la fe protestante, la mayor parte de los hijos de Dios que formarán parte del pueblo de Dios en este último tiempo. Pero asómbrese
pero una gran parte de los que hoy estamos aquí o están aquí, abandonaremos las filas o abandonarán las filas, porque no quieren hacer la obra que Dios está mandando. Este es un compromiso de vida o muerte. Y el compromiso de vida o muerte, mis hermanos, es ese. O lo toma o lo deja. Siguiente, por favor. Había que revelar mayor luz entonces, ¿no es cierto? El anterior, un ratito, por favor. Había que revelar una mayor luz con respecto a los truenos. La pregunta, esta dice aquí: el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Por eso es que dijo: cierra lo que los 7 truenos han dicho. Verdades más maravillosas y avanzadas debían darse a comunicar. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que estos mensajes hubiesen hecho, ¿qué cosa? Su obra específica. Ahora la pregunta es: ¿y cuál es la mayor luz que debía darse a la iglesia después de que los mensajes del primero y segundo ángel hicieran su obra específica? ¿Cuál era la mayor luz? Lo que estamos proclamando. La mayor luz era el mensaje del tercer ángel, porque ese mensaje tiene un sello fundamental. Sigamos, por favor. El solemne juramento con el que el ángel de Apocalipsis 10 levanta su mano. Recuerden que en Daniel capítulo 12 hay un juramento del ángel que hace, porque le pregunta un ángel al que está sobre las aguas del río Ulaí, le pregunta y dice: ¿hasta cuándo serán estas maravillas? Y levantando las manos al cielo, dice en el capítulo 12 de Daniel, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pues en Apocalipsis 10, el ángel tiene un librito en la mano y alza un brazo al cielo y jura en el nombre de Dios que el tiempo no será más. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí el mensaje? La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Es decir, que al finalizar los 2300 años de Daniel 8:14, al finalizar ese periodo profético, no habrá más tiempos proféticos. Más sin embargo, en Daniel 12, verso 7, verso 4 en adelante, habla sobre el tiempo y tiempos y medio tiempo, que juró que ese periodo debe venir antes de que concluya el tiempo, antes de que empiece el tiempo del fin. ¿A qué periodo se refiere y a qué institución se refiere el periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿A qué institución se refiere? ¿Qué institución en la historia cumplió el parámetro, el rango de tiempo de los 1260 años proféticos? La Iglesia papal. Es decir, que cuando este periodo papal concluyera y sea herido de muerte, dice, empezaría el tiempo del fin. De ahí se irían contabilizándose tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegara el mensaje del juicio investigador. ¿Cuándo empezó ese mensaje a darse? En 1844, es decir, hasta ahí los rangos de tiempo, no hay más, no existen más rangos de tiempo proféticos, mas no así eventos proféticos, sí van a darse, pero ya no sustentados en tiempos proféticos. Todo tiempo profético que de aquí en adelante se mencionen o se intenten calcular para decir que Jesús viene en tal día o en tal hora, de acuerdo a calcular tiempos, no es bíblico. A partir de 1844 no existen tiempos proféticos, pero eventos sí. Por lo tanto, después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, que es el tiempo donde se iban a dar los mensajes primero y segundo ángel para que la iglesia sea sacudida, los que iban a levantar el movimiento milerita para formar parte luego del movimiento adventista, debían ser sacudidos con la verdad del mensaje del primero y segundo ángel. Y después de eso, del remanente que quedó, recibió más luz. ¿Qué luz recibió? ¿Qué pensaban los mileritas que era el santuario? ¿Qué pensaban que era el santuario? ¿Qué creían ellos que era el santuario? La tierra. Y que la segunda venida de Cristo era el juicio.
Pero como se chasquearon, decidieron estudiar nuevamente. ¿Y qué encontraron en la Escritura? El Espíritu de Dios les guió a estudiar el tema de la confusión en que se habían equivocado. No Dios no se equivoca. Ellos se equivocaron al aplicar mal el evento. Y encontraron que hay un santuario en el cielo. Así que decidieron estudiar más de cerca el santuario. Y al estudiar más de cerca el santuario se dan cuenta que Cristo está en el santuario celestial. En este instante, en el periodo del juicio. Y eso descubren por el poder del Espíritu de Dios. Así que decía, verdades más maravillosas debía ser revelada. Eso fue revelado. El juicio investigador. La proclamación en este mundo del mensaje del tercer ángel. Es decir, el mensaje de la restauración de la ley de Dios como norma del juicio para todo ser humano en esta tierra. Pero ¿qué dice el enemigo? No hagas caso porque la ley de Dios no puede ser obedecida jamás por nadie. Ahora, el mensaje del adventismo que fue proclamado, que recibió para darlo al mundo, ¿es un mensaje verdadero o es un mensaje falso? ¿Qué piensan, adventistas del séptimo día? ¿El mensaje que predicamos es verdadero o es falso? Y si es verdadero, ¿por qué no lo proclamamos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que tenemos en proclamar? Aprovechemos tecnología, redes sociales, computación, canales de televisión, radio, invirtamos los recursos para proclamar la verdad, porque aquí, hermanos, el recurso no va a servir de nada si usted no proclama la verdad. Invierta todo en las cosas de Dios, porque finalmente usted tiene abierta una cuenta en el cielo. Aquí lo gasta todo, allá va a obtener 100 veces más. Sigamos, por favor. Esto es muy interesante. Los que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, porque el mensaje del tercer ángel está en relación también con el tema del anticristo. Primera de Juan 2:18 habla del anticristo. Hijitos ya han surgido, ya es el último tiempo, dice ese texto. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, dice el texto de Primera de Juan 2:18. Y la palabra anticristo no solamente es contra Cristo, sino que significa en vez de Cristo. Ocupa el lugar de Cristo. Así que ya han surgido los anticristos. No hay tiempo ahora para que nos asemejemos al mundo. ¿Qué estudiamos hoy en escuela sabática? ¿Acaso no estudiamos cómo entender para apartarnos de las influencias corruptoras del mundo? Hoy estudiamos en la escuela sabática eso. Por lo tanto, dice la Escritura, no hay tiempo ahora para que nos asemejemos al mundo. Daniel está en su heredad. ¿Cómo es que está en su heredad? En el capítulo 12 de Daniel, verso 13 dice, y tú, Daniel, irás y reposarás y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Esa profecía tiene dos cosas que entender. La primera es que el fin de los días empezó en 1798. Y en ese tiempo el libro de Daniel fue levantado para estudiar, para entender las profecías. Pero también dice la segunda explicación que Daniel literalmente se va a levantar para recibir su heredad como siervo del Señor. Es importante entender también que las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Siempre hay que recalcar esto, deben ser entendidas. Ahora, ¿qué dice Daniel 12:3? Leamos Daniel 12:3, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Porque habla del entendimiento. Daniel 12:3, justo antes de mencionar que el libro debe ser cerrado y sellado, dice la Escritura lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los entendidos y que van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad? Los que enseñan la justicia. ¿Y la justicia qué es? De acuerdo al Evangelio. Muchos dicen, es Jesús.
Jesús justicia nuestra, así dice, ¿no es cierto? Jehová justicia nuestra. Pero en realidad también la justicia es su carácter, su ley. Porque no puede haber justicia sin un reglamento, sin un mandato, sin una ley. Entonces, lo que dice aquí, que los que enseñan la justicia, no está hablando los que enseñan de Cristo, los que enseñan de Cristo y su carácter. Porque Cristo no está dividido. ¿Cómo puede ser que hablemos de Jesús y dejemos de lado su ley? Los hebreos, los judíos en el tiempo de Jesús, exaltaban la ley hasta las nubes, pero despreciaban a Jesús hasta las heces. Y hoy el cristianismo exalta a Jesús hasta las nubes y desprecia la ley hasta las heces. Así que el pueblo de Dios tiene que retomar la obra al cual fue llamado, exaltar a Jesús y su ley hasta las nubes y despreciar el pecado hasta las heces. Porque la Escritura dice que los hijos de Dios en el tiempo de angustia tendrán que ser bautizados del bautismo y experimentar de depender solo de Dios y no de los elementos de esta tierra. El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad, ¿verdad o no? ¿Hay iniquidad en el mundo? ¿Qué tipo de iniquidad hay en el mundo? Ustedes saben lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Esa palabra maldad en hebreo es la palabra Hawá, que significa corazón retorcido, violador de los mandamientos de Dios. Así que de continuo los pensamientos de los hombres era violar los mandamientos de Dios. Y aquí dice que en el mundo existe iniquidad. Y esta iniquidad debe ser descubierta. Por eso Jesús en Mateo 24, cuando dice que cuando se repitan como los tiempos de Noé, en este último tiempo, ¿qué dice que sobresaldrá? La iniquidad. La iniquidad a tal punto que incluso ha entrado en la casa de Dios. Y ninguno estamos exentos. Todos somos pecadores. Y el Señor quiere que su pueblo abandone el pecado. Interesante que el propósito de nuestra obra, el que debe ser la razón por la que fuimos levantados, los que verdaderamente creen en Cristo y están de acuerdo abiertamente ¿con qué? Con la ley de Jehová. Si usted cree en Cristo, como dice la Escritura, debe estar de acuerdo con la ley de Dios. Pero si usted dice que cree en Cristo y enseña a sus hermanos o a los de afuera que es imposible obedecer los mandamientos de Dios, no está predicando el Evangelio. Humanamente es imposible, pero con el poder de Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús tiene dos naturalezas: la divina, que se une con el Padre para mostrar su misericordia, y la humana, que se une con nosotros para que nosotros experimentemos su misericordia, para que el poder divino fluya a través de Él hacia nosotros. Y así como Cristo vivió en la tierra, nosotros también vivamos. Pero hermanos, hay que negarse. Este es un asunto de negarse a nosotros mismos. Porque los defectos de carácter, no espere que Dios le modifique su defecto de carácter. Los defectos de carácter tenemos que nosotros mismos remediarlos. Usted es iracundo, luche contra la ira. Pídele al Señor que le capacite, pero tiene que luchar contra la ira y contra todas las tendencias esas perversas que la naturaleza caída tiene. El sábado, ahora entramos a un asunto tremendo. Es la señal entre Dios y su pueblo. Hay una cita que yo la leí, yo la tengo aquí, que la voy a presentar luego,
¿Cuántos han escuchado la cita que voy a mencionar? Que el que guarda el sábado como Dios lo pide, guarda toda la ley. ¿Cuántos han escuchado esa cita? A ver, levanten las manos. Muy bien, muy pocos han escuchado esa cita. ¿Cuántos han leído la cita? Levanten las manos. Muy bien, la vamos nosotros a leer y vamos a comprobarlo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, que esa es verdad. Dice el Señor que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo y debemos hacer que sea visible, escuche esto, nuestra conformidad con la ley de Dios, observando ¿qué cosa? ¿Cómo se entiende que el mundo crea que nosotros guardamos los mandamientos y que Dios mismo vea cuando nuestra vida esté en conformidad? Dice, vuelvo a leer la cita, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo y debemos hacer que sea visible nuestra conformidad con la ley de Dios. ¿Qué cosa? Ahora viene la pregunta. Hermano querido, hermana querida, ¿qué es observar el sábado? ¿Qué es observar el sábado? Porque todos pensamos y creemos que estamos guardando el sábado. Pero la pregunta es, ¿qué es observar el sábado? ¿Cómo es que se debe observar el sábado? Para que nuestra vida esté en armonía con todos los mandamientos de Dios. Por eso es que el sábado es el sello de la ley de Dios, pues, no es por otra cosa. Porque el que guarda el sábado como Dios lo pide, en realidad guarda toda la ley. Por eso es el sello de la ley de Dios. Y vamos a entender hoy en esta mañana qué es observar realmente el sábado. Es dedicar un tiempo para estudiar la Biblia, un tiempo para venir al templo, un tiempo para tener relación con los amigos. ¿Qué es observar el sábado en realidad? Y hoy, en esta mañana, lo vamos a descubrir. Y escuchen, mis hermanos, yo ya me estoy emocionando. El momento que usted descubre lo que es observar el sábado como Dios lo manda, hoy mismo, en esta mañana, todos nosotros vamos a tener que pedir perdón a Dios por haber ultrajado su santo día de muchas maneras y por no haber entendido lo que Dios quería que hagamos en este santo día. Debemos entregar el corazón a Dios, pedirle perdón a Él por muchas razones. Él ha de ser la señal de distinción entre el pueblo de Dios y el mundo, el santo sábado. Pero ustedes me dirán, pero hay un montón de iglesias que guardan el sábado. Por eso estoy preguntando, ¿qué creen que es observar el sábado? Hoy vamos a ver, sigamos por favor. Toda la sociedad está clasificada en dos grandes grupos, ¿verdad que sí? O en dos clases, los obedientes y los... No hay más, no hay neutrales, o obedecemos o desobedecemos, así de simple. No hay neutrales en esto. Escuche, mi hermano, ponga usted en control sus palabras, sus pensamientos, lo que opina de las otras personas. Ponga mucho cuidado en cómo usted se refiere a las personas, más aún si son de la iglesia. Mucho cuidado. Si usted tiene algo que decir a un hermano, a una hermana, tiene que acercarse al hermano y a la hermana, pero no con su espíritu de consejero, entre comillas, sino con el espíritu de Cristo. Pida al Señor que le dé sabiduría. Es posible que un hermano o una hermana esté viviendo en pecado abierto, es posible, o haciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad. Acérquese al hermano y a la hermana con el Espíritu de Dios, como usted quisiera que se acercaran los hermanos a usted, lleno de cariño, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de ternura, como Jesús nos trata. Y a nadie le ponga el dedo, sino deje que Dios sane esas heridas. Porque no hay peor cosa que alguien se resbale en el pecado y sea marginado por causa del pecado, cuando el Señor ya me perdonó, cuando he decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si el resto no me quiere perdonar, es cosa suya, de su corazón.
Usted tendrá que darle cuentas a Dios. Pero el Señor dice en Mateo 5:48, desde el 45 en adelante, si no perdonas a tu hermano, ¿cómo puedes pedir perdón a Dios entonces? Así que dice, para que seas llamados hijos de Dios, tienes que hacer lo que Dios te manda con tu hermano. Queridos, esto es interesante. El mundo que pretende ser cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Esta palabra teatro también es griega, por si acaso. Es el centro de acción. El mundo que pretende ser cristiano será el teatro de acciones y grandes y decisivas. ¿Saben cuál es el teatro? ¿Saben cuáles son las acciones grandes y decisivas que el mundo que pretende ser cristiano hará? Los que tienen autoridad promulgarán leyes para regir la conciencia siguiendo el ejemplo de ¿quién? ¿Qué leyes van a promulgar? Para dominar la conciencia. ¿Cuántos han vivido y han estado en Estados Unidos? Levanten las manos, por favor. No es para decir, que estuve en Estados Unidos, solamente porque quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han estado en Estados Unidos? Pocos. Yo pienso que más. Tienen temor de alzar, es otra cosa. Pero escuchen lo que les voy a decir. De los que han estado en Estados Unidos, ¿cuántos conocen la primera enmienda americana? ¿Cuántos conocen? La primera enmienda americana. La que dieron los padres de la patria, como ellos lo dicen. Thomas Jefferson, George Washington y otros más. La primera enmienda americana dice lo siguiente: todos los hombres somos creados iguales. Y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero ahí no termina. Dice, el Congreso no legislará leyes para prohibir el libre ejercicio de la conciencia con respecto a adorar a un Dios, ni tampoco elegirá leyes para hacer adorar a Dios. Porque eso no es libertad. Eso es someter la conciencia. Esta ley que declara la libertad está a punto de ser violentada en los Estados Unidos. Cuando eso se haga, en el mismo instante que eso se haga, hermano, ponga las barbas en remojo. Porque en ese instante que la primera enmienda americana se vulnere, entonces la conciencia de los seres humanos va a ser también vulnerada. Porque no habrá nada que lo detenga. Luego explico la razón. Sigamos, por favor. El capítulo 14, verso 7 habla del juicio. Dar gloria a Dios está en ese texto. Dice, temed a Dios y dad gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo se da gloria a Dios? Dice, es revelar su carácter en el nuestro. Revelar su carácter en el nuestro. Y de esta manera hacerlo conocer. Es decir, al hermano Josué, solo pongo tu ejemplo, Josué, discúlpame por favor. Al hermano Josué, en la calle él va a caminar por todas partes. ¿Qué deben ver en él? El mundo. ¿Qué debe ver en él? La gloria de Dios. En otras palabras, ¿qué debe ver? El carácter de Cristo. Y así en cada uno de nosotros debe reflejarse y verse el carácter de Cristo, que cuando a una persona usted le vea, se acerque y le diga, tengo la impresión de que tú no eres de este mundo. ¿Y por qué? Porque tu actitud, tus palabras, tu forma de mirar, tu forma de tratar a los demás no es normal, es anormal. ¿Y por qué? Porque eso ya no se ve. Tengo la impresión de que estoy viendo al más grande hombre de la tierra a través tuyo. ¿Qué les parece esa descripción? ¿Les gustaría? ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que en nosotros se refleje el más grande hombre de la tierra, que es Jesucristo. Nuestro hermano mayor, nuestro Dios. Él nos ama profundamente. Pero su amor no nos pide, por su amor que nos tiene, no nos pide que nos alejemos de sus mandatos, sino que pongamos en práctica sus mandatos por amor a Él. Esta cita
glorifiquemos a Dios en cualquier forma en la que hagamos conocer al Padre o al Hijo, fue escrita en 1890, 2 años después del concilio de Minneapolis, donde se generó un grave conflicto en la iglesia, que algún momento hemos de estudiar, y es una verdad preciosísima que Dios dio ahí en Minneapolis. Tanto la profecía de Daniel 8:14 como el mensaje del primer ángel, noten, la profecía de Daniel 8:14 como el mensaje del primer ángel señalan el ministerio de Cristo en el santuario. Es decir, que los dos textos hablan de la misma cosa. ¿Estamos estudiando eso? ¿Estamos concatenando las cosas para poder enseñar la verdad? Por lo tanto, si es que hablan del juicio en el santuario, de Cristo en el santuario celestial, no hablaban estos textos de la segunda venida de Cristo, sino que hablaba del ministerio de Jesús del lugar santísimo en el juicio investigador. Eso está en las siglas que tenemos ahí nosotros, es Cristo en su santuario, página 113. Sigamos, por favor. Ya habíamos analizado que la venida de Jesús, que fue confusa en 1840, 1844, que no era la venida de Jesús en realidad, sino al lugar santísimo, al santuario en el cielo. Sin embargo, Malaquías 3:1, que habla del mismo tema, que habla del paso del lugar santo al lugar santísimo del Señor Jesús, esa venida fue repentina, el pueblo le esperaba en la tierra, pero ¿a dónde fue? Al santuario. Como se fue al santuario y le esperaban en la tierra, y era el segundo chasco que ya pasaba la iglesia, así que tuvieron gran dolor y pesar. ¿Sabe lo que significa prepararse para la segunda venida de Cristo? Haberlo dejado todo, estar convencido de que Jesús venía el 22 de octubre, todo el día, esperando, mirando a las nubes, preparados con ansia en su corazón de encontrarse con Jesús. Pasó el día, pasó la noche y no llegó. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sentirían ustedes? Desconsolados y desesperados. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, decía María Magdalena. Así se sintieron los mileritas cuando Jesús no vino. Pero Dios en su misericordia les abrió la luz, les hizo ver. Tenía que cumplirse una obra de preparación, por eso no vino Jesús. Y esa obra de preparación está registrada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Debía darse a conocer a la iglesia los mensajes de advertencia y de instrucción. Sigamos, por favor. En el capítulo 3 de Malaquías también está anunciado el tema de la purificación, y en realidad lo que están usando ahí es el verso 1 habla del paso del lugar santo al lugar santísimo, verso 2 y 3 habla de la purificación del pueblo de Dios. ¿Y en dónde es purificado? En el santuario. ¿En dónde es encontrado justo, limpio o santo? En el santuario. ¿En dónde es limpiado los pecados de los hijos de Dios? En el santuario, pero también aquí, en nuestra mente. Y eso es lo que está explicando Malaquías, capítulo 3, versos 2 y 3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo. Es tremendo. Cuando Jesús termine su ministración en el santuario, el Espíritu Santo se retira del mundo y Jesús ya no es más abogado. Así que dice, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador los que vivan en la tierra durante el tiempo de angustia. Deberán estar en pie en la presencia de un Dios Santo y sin mediador. Sus vestiduras, que dice ahí, que dice de sus vestiduras cómo deben estar. ¿Qué significa sin mácula? Pero hermano Carlos, nosotros somos pecadores, tenemos manchas. Es verdad, pues, pero pidamos al Señor que nos limpie, que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, que nos capacite para odiar el pecado en todas sus formas. Es que es una mentirita blanca. No hay mentiras blancas, mentira es mentira, del tamaño así o del tamaño así, no importa, mentira es mentira. Cualquier cosa de esas. Pidamos al Señor, Él está listo para capacitarnos, para Él maravillarse con nosotros. Así que debe estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado. ¿Por qué? Por la sangre preciosa
de Cristo Jesús, la sangre de la aspersión. Hermanos, ¿existe la capacidad o no dada por Dios para que usted venza el pecado en la carne? ¿Sí o no? Sí. Pero tiene que luchar contra sus propios defectos usted. Tiene que luchar contra sus hábitos usted. Tiene que luchar contra sus vicios usted, por el poder de Dios. Tenemos que luchar de tal manera, es una lucha encarnizada de vida o muerte, mis hermanos. El enemigo no descansa. Él le tiene puesto trampas por donde usted vaya. Le tiene puesto trampas. Si no le pide al Señor, así que debemos ser vencedores en la lucha con el mal. O sea, ¿contra qué? Vencedores en la lucha ¿contra qué? Contra el pecado. Es lo que está. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, ¿qué cosa? Pero al que venciere, ¿qué pues? Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, ¿qué pues? Al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere, ¿qué pues? Al que venciere le daré vestiduras blancas. Al que venciere, ¿qué? Al que venciere el pecado. Cristo vino a este mundo a vencer al pecado en la carne, en nuestra naturaleza, y dependió del poder de Dios. De la misma manera quiere que nosotros seamos victoriosos. Y en eso consiste el Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. En eso consiste el Evangelio, en que se refleje Cristo en nuestra vida, de tal manera que nuestros pensamientos, como dice 1 Corintios 2:16, sean los pensamientos de Cristo o la mente de Cristo. Sigamos, por favor. Y esta cita, como la hemos leído muchas veces, mientras se sigue el juicio investigador en el santuario celestial, mientras se elimina del santuario los pecados de los creyentes, ¿qué dice ahí? Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. O sea, Cristo está haciendo el juicio en el cielo y aquí debe llevarse una obra de limpieza y de purificación del pecado en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta obra se presenta con mayor claridad. ¿Cuál ha sido la razón de estudiar el mensaje de Apocalipsis 14? La razón es entender cómo Dios va a limpiar nuestra vida del pecado y cómo nos capacitará para vencer al pecado. En eso consiste estudiar estos mensajes de Apocalipsis 14. Cuando esta obra haya consumado o haya concluido, entonces las ofrendas, nuestra vida ofrendada a Dios, como dice Romanos 12:1, que ofrecemos nuestro sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Dios en culto racional. El sacrificio vivo y santo no es otra cosa sino la obediencia en santidad a Dios. Entonces nuestras ofrendas serán agradables a Dios como las que ofrecía David, como las que ofrecía el pueblo de Dios en santidad para Él. Entonces, cuando traigamos, ganando una almita para el Señor, los frutos del trabajo misionero lleno del Espíritu Santo, una ofrenda para el Señor, entonces será agradable a Dios. Qué maravilla trabajar para el Señor desinteresadamente. Digo desinteresadamente en el sentido de hacerlo aunque nos cueste la vida por la gloria de Dios. Porque lo que más debe importar a nosotros como adventistas del séptimo día es poner en alto el honor de Dios. Que el honor de Dios, el diablo se ha encargado de oscurecerlo, de ensuciarlo. Y nosotros tenemos que levantar a donde pertenece el honor de Dios. Y pues Cantares 6:10 dice que cómo la iglesia debe ser presentada, ¿no es cierto? Cómo la va a ver gloriosa como el alba. Ahí están todos los adjetivos que la iglesia maravillosamente se va a presentar. Siguiente. Dice, ya esta cita los que descubrieron estas verdades en el principio del movimiento de la iglesia se dieron cuenta que las verdades del capítulo 14 de Apocalipsis contenían la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios. Eso es importantísimo. Es decir, no puede haber un abogado para defendernos sino de la violación de la ley, pues. Y quiere capacitarnos
Ahora, ¿saben cuál es la buena noticia? Cristo es nuestro abogado, ¿sí o no? ¿Y saben cuál es nuestro juez? Él mismo. Juan 5:22, por favor, leamos. ¿Qué dice la cita? Juan 5:22. ¿Alguien tiene la cita? Que lea, por favor. En alta voz. ¿Alguien tiene la cita? Lea, por favor, en alta voz. Dice así: además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. Así que es nuestro abogado y también es el juez. ¿Quién puede tener tanta alegría que esta, mis hermanos? Tener el abogado que nos defiende, pero también el juez que nos va a absolver. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio que tiene el Hijo de Dios! Sigamos, por favor. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado. La conclusión del mensaje de los tres ángeles está en el versículo 12. Y dice: aquí está la paciencia de los santos. Esa palabra paciencia no es otra cosa sino la palabra hupomoné, que significa la lucha con Dios, la insistencia con Dios, el no cejar de conversar con Dios, de luchar, de pedir capacidad para vencer al pecado, para hacer la obra de Él. No me dejes, Señor, no te voy a dejar, no te quiero soltar hasta que me bendigas. Ese es el hupomoné, esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que el resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. ¿Qué palabras? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Dónde está esa cita? Apocalipsis 14:12. Pero miren, mis hermanos, para subsistir ante el juicio, ¿qué tiene que pasar con el hombre? ¿Quiere ser encontrado en el juicio apto para la vida eterna? Tiene que ser encontrado en los mandamientos de Dios. Mis hermanos queridos, no hay otra forma. Cristo es nuestro Salvador. Pero Jesús no nos va a salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Nadie va a entrar en el cielo siendo injusto y siendo inmundo, sino con la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo le capacita para obedecer. Por eso Apocalipsis 22:14 dice que los que lavan sus ropas tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Sabe cómo se entiende la palabra lavar sus ropas? ¿Con qué es lavado el pecado? Muy bien, pero la traducción en el original, en el griego, dice: los que guardan los mandamientos tendrán derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad. Sigamos, por favor. Ya falta poco. El mundo quedará ebrio con el vino de Babilonia. ¿Y en qué consiste? Que ha de menospreciar el único mandamiento que señala al verdadero Dios y ha derribado el sábado recordativo de la creación de Dios. Eso es lo que ha hecho Babilonia. Eso es lo que ha dado al mundo. Dios hizo al mundo en 6 días y descansó el 7º. Asimismo, Él puso aparte este día como un monumento de su creación, como una señal santa para Él. Así que, ¿para qué lo puso? Para ser observado por todos. Sigamos, por favor. ¿Qué hizo el hombre de pecado? Se ensalzó a sí mismo y puso un falso día en vez del día del Señor verdadero. Tenemos que denunciar pues esto, o nos vamos a quedar callados. Hay que denunciar pues que se está violentando los mandamientos de Dios, pero hay que denunciarlo con el poder del Espíritu Santo, no con mi poder ni con su fuerza, sino en el nombre de Cristo, por el poder que le da. Hay que denunciar estas perversidades que en el mundo se han dado por causa del hombre de pecado, del hijo de perdición. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. Se ha inmiscuido el protestantismo con el papado para levantar el falso día de reposo, creyendo que es el verdadero día. En la palabra de Dios esto es llamado como la fornicación de la mujer. Así que Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales.
Esto es lo que tiene que enseñar usted. Esto es lo que tenemos que enseñar. ¿O piensa que hay que hablarles del amor de Cristo y quedarnos callados de estas cosas? Esto es lo que hay que decir. ¿Cómo quiere usted llamar a alguien que está en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en los testigos de Jehová? ¿Cómo quiere llamar a alguien si no le enseña esta verdad? ¿O le va a llamar Cristo te ama? Eso es. Si Cristo le ama, le está llamando para que abandone el pecado, para que entienda que la ley de Dios es suprema. Por lo tanto, tiene esto que ser denunciado. Ellas están incumpliendo la profecía de Juan. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Se han divorciado de Dios al negarse a recibir el sello divino. Y sin el sello de Dios, nadie entrará en el reino de los cielos. Así que, mientras el mundo está hollando el día del Señor y están levantando un falso día, nosotros tenemos por la misma razón que levantarnos a exaltar el verdadero día del Señor. Sigamos, si no, ¿por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Y ahora, ¿no dice el mensaje de Apocalipsis también lo que es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué dice la Escritura que es la marca de la bestia? Es importante comprender lo que es la marca de la bestia. Dice, Juan fue llamado para contemplar un pueblo distinto de los que adoran a la bestia de su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día es, ¿qué cosa? Esto tiene que decirle al mundo cristiano. Esto es lo que hay que predicar. Hay que hablarle del amor de Jesucristo, pero del amor de Jesucristo en este tiempo, en la verdad presente, que Dios no quiere que se pierda, que entienda que debe abandonar el pecado, que debe abandonar la violación de los mandamientos de Dios, debe abandonar la observancia, porque el mundo le va a exigir que guarde el día domingo como día del Señor cuando sea una ley. ¿Y qué va a hacer usted al respecto? ¿Va a esperar ese día para empezar a proclamar la verdad? No tendrá oportunidad. Si hoy no predica esta verdad, no espere hacerlo cuando venga el fuerte pregón, porque usted no se preparó. La manera de prepararnos para proclamar el fuerte pregón es predicar este mensaje ahora, en este tiempo, con el poder del Espíritu de Dios. Sigamos, por favor. El mensaje es para evitar que el mundo reciba la marca de la bestia. ¿En dónde se va a poner la marca? ¿En la frente o en la mano? La frente es señal de ¿qué es? De inteligencia, y la mano señal de trabajo. El que recibe la marca en la frente implica que inteligentemente usted, sabiendo que no es el día del Señor, pero por temor a perder sus bienes, su casa, sus recursos, su trabajo, lo que sea, decide quebrantar el mandamiento inteligentemente. En ese instante recibe la marca de la bestia. Y del trabajo decidió trabajar sabiendo que no debe hacerlo. Dios le pide, no hagas en el obra alguno. También beberás del vino de la ira de Dios el que haga eso. Adventistas del séptimo día, ¿sabían ustedes? Que adventistas del séptimo día, que hoy se llaman así, que teniendo el nombre que Dios le puso, van a ser grandes líderes en proclamar que el domingo es el día del Señor. Pues ya se está viendo. Ya se está viendo. Si la luz de la verdad ha sido presentada a vosotros revelando el día de reposo del cuarto mandamiento, es una pregunta para todos, y mostrando que en la palabra de Dios no hay ningún fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo os aferráis al día de reposo falso, negándoos a explicar el día de reposo del Dios, el que Dios llama mi día santo. ¿Qué dice que pasará? ¿Qué dice? Recibiréis la marca de la bestia. ¿Sabe qué implica recibir la marca de la bestia? Implica ser señalado en el libro digno de la muerte eterna. Eso implica recibir la marca de la bestia. Traidor contra Dios, contra sus mandatos, contra su evangelio, contra su ley, digno de la muerte eterna. Pero que recibe el sello de Dios, ¿sabe qué dice? Digno de la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Sigamos. Ya terminamos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo y adorar a Dios.
¿Qué decreto es ese? Ley dominical. Cuando este decreto se dé, sabiendo que no hay en la Biblia una sola palabra que muestre que el domingo sea algo más día común de trabajo, consienten en recibir la marca de la bestia y rechazan el ser de Dios, porque la ley dominical, mis hermanos, le va a poner a usted y a mí, nos va a enmarcar si realmente hemos vivido conforme a la voluntad de Dios o no, porque ahora usted está decidiendo su destino, ahora usted está decidiendo su vida, ahora está encaminando su vida para recibir la marca de la bestia o encaminando su vida para recibir el sello de Dios. En este instante usted lo está decidiendo. Cuando llegue el momento de la prueba, lo único que hará simplemente es ponerse de lado que usted está eligiendo ya en su vida. El sello del Dios viviente se coloca solo sobre aquellos que tienen plena conciencia al guardar el día de reposo de Jehová. Plena conciencia. ¿Cómo está observando el Santo Sábado? ¿Qué es observar el día del Señor? Ya hemos visto hasta la saciedad, cuando dice que hay que proclamar en alta voz, megafone es en el griego, megáfono, alta voz, el mensaje, utilice todos los medios, honre a Dios, predique el Evangelio, enséñele a las personas que está terminando el juicio, enséñele a las personas que Dios le ama y que Dios quiere salvarle, pero que no le quiere salvar pecando, sino dejando de pecar. Por favor, enseñe la verdad del Evangelio. El sello de Dios no es una marca visible, es una marca que solamente van a leer los ángeles, no pueden leer los hombres. Por lo tanto, no es un chip, no es una marca en la mano, un código de barras, nada de eso. No es visible, es una marca de tipo espiritual, tanto la una como la otra. Que el diablo puede utilizar mecanismos contables, electrónicos, códigos de barras, qué sé yo, para engañarle, sí, pero el sello de Dios es espiritual, lo mismo que la marca de la bestia, es espiritual. Siga. Hermanos, si no le damos al mundo este mensaje que debe recordarse como el más significativo de este tiempo, nosotros hemos perdido el tiempo estando en la iglesia. Fuimos levantados para proclamar esta verdad. Cristo murió por nosotros, pero ¿saben cuál fue la principal razón de que Cristo vino a morir por nosotros? ¿Ustedes creen que Cristo vino a morir por nosotros porque la principal razón era salvarnos? ¿Creen eso? No. La principal razón por la que Cristo vino a este mundo fue para poner en alto el honor de su Padre, para poner en alto y vindicar su santa ley que fue violentada, destruida y ultrajada por el diablo y por sus huestes, y de pasito para llevarnos con él y salvarnos. Pero nadie puede salvarse en ausencia de la ley de Dios, porque la ley de Dios está con Cristo, no sin Cristo. Y para terminar, sigamos por favor. La siguiente. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. En eso estamos empeñados en este tiempo. Hay un falso evangelio y un verdadero evangelio. Hay un falso día del Señor y un verdadero día del Señor. Hay un falso Cristo y un verdadero Cristo. Hay una falsa venida y una segunda venida verdadera. Así que el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del diablo. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Es decir, cuando finalmente los hombres en la tierra hayan declarado que no hay más Dios, que no hay más ley y que no hay sábado, entonces Dios intervendrá. Porque dice la Escritura, tiempo es de actuar, oh Dios, porque han traspasado tu ley las naciones de la tierra.
Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado entonces el tiempo ¿para qué? Para que Dios actúe. ¿Y Dios va a actuar a través de quién? De nosotros. Y después de que Cristo salga del santuario, actuará Él con su ira. Pregunta, ¿usted quiere estar recibiendo la ira de Dios o la ira del diablo? ¿Cuál de las dos? Porque Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer y contra el remanente. Pero en Apocalipsis 14, del verso 10 en adelante, dice que la ira de Dios va a ser mezclada, derramada sin mezcla de misericordia. ¿Cuál ira prefiere usted? ¿La de Dios o la del enemigo? La del enemigo es temporal, es pasajera. No importa que venga la ira de Él contra nosotros. ¿Por qué nos tiene iras? Porque empezamos a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Pero si usted no refleja la vida de Cristo en su vida, está perdido, mi hermano. ¿Se acuerdan de la cita que les dije al principio? De que el sábado es, el que guarda el sábado guarda toda la ley. Por favor, sigamos. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes son los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo? Los que han tenido al crucificado como Salvador. Por eso decimos nosotros, el Evangelio es Cristo Jesús, pero Evangelio con su ley. Y luego dice, la señal de obediencia es la observancia del día de reposo del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, ¿qué dice ahí? ¿Guardarán? Ahora ustedes pueden hacerse una pregunta ustedes mismos. ¿Estoy guardando toda la ley? ¿Estoy guardando el sábado como Dios me manda? Háganse ustedes mismos la pregunta. Cada uno debemos hacernos esta pregunta. Porque luego dice así, habrá una marca colocada sobre el pueblo de Dios y esa marca es la observancia del santo día de reposo. Esto está en History Sketch of the Foreign Mission, o sea, dice los rasgos de vida de los misioneros extranjeros. Está esta cita. Ahora, ¿quieren ver la cita bíblica? Esta es la cita del Espíritu de Profecía. Antes de eso. Bueno, déjenle ahí. La cita del Espíritu de Profecía hemos leído, que dice que el que guarda el sábado, guarda todo el resto. Vamos a ver ahora la cita bíblica. Está en Éxodo capítulo 16. Y con esto vamos a terminar. Parecen largos los sermones, pero los estudios son así. Llevará momentos en que tenemos que estudiar toda la noche, aquí, en la casa de Dios, clamando al Señor. Éxodo 16. Escuche lo que dice la Escritura. Verso 27. Esta es la historia del maná. Cuando Dios le dio el maná al pueblo. Me saco los lentes solo para leer, porque a la distancia ya no les veo bien. Dice así, verso 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no os hallarás. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y lo hallaron, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mi sábado? Así dice. ¿Hasta cuándo vas a seguir transgrediendo mi sábado? Así dice. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Y qué día transgredieron los que estaban recogiendo? ¿Qué día? ¿Cuántos mandamientos estaban transgrediendo? Por eso dice Santiago 2:10, el capítulo 2 de Santiago, que el que quebranta uno, quebranta a todos. La bendición para la iglesia de cómo observar el Santo Sábado como Dios lo manda está en Isaías 58, versos 13 y 14. Ustedes esa cita tienen que leerla en su casa. Disciérnanla, disfrútenla, gócenla, porque ahí está el secreto de cómo usted va a observar el día de reposo. Pero sí le puedo decir una cosa: si Cristo no está en su vida como Dios lo manda, nunca guardará la ley. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo y mi oración en esta mañana.
Nos ponemos de pie para alabar el nombre de Dios con el himno 488, al andar con Jesús. Amante y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, estamos agradecidos por el mensaje de esta mañana. Mi querido Dios, queremos pedirte que tú puedas ayudarnos, Señor, a que podamos crecer espiritualmente, mi querido Dios, de que no tengamos miedo de predicar tu palabra a otras personas que no lo saben, mi querido Dios. Danos fuerza, danos valor, Señor, para dejar a un lado ya las cosas del mundo y dedicarnos más a ti, mi querido Padre. Ayúdanos, mi Dios, porque nosotros como seres humanos caídos, Señor, no podemos hacerlo solos, mi querido Dios. Pero si tú estás a nuestro lado, seguro que lo vamos a hacer. Ayúdanos, mi querido Dios, ayúdanos a que podamos seguir adelante, Señor, de que no desmayemos, de que no nos desanimemos, Señor, porque a veces por las pruebas, las dificultades que cada uno de nosotros tenemos, Señor, hacen que nosotros nos desanimemos. Pero tú estás de nuestro lado, mi querido Dios. Danos esa fuerza. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día contigo, Señor.
Te pido por cada miembro de esta iglesia, Señor, que tú los ayudes, que ellos, Señor, también tendrán dificultades en sus vidas, Señor, ayúdalos, Señor. Manifiéstate en cada una de sus vidas, mi querido Padre. Gracias te doy por todo, Señor, y ahora que vamos a regresar a nuestros hogares, llévanos, Señor, con la alegría de poder estar contigo, Señor, en este día especial. Gracias, mi querido Padre, y tráenos de vuelta, Señor, en la tarde para juntos despedir este día santo, Señor, dedicado para ti. Todo esto te lo pido y te lo imploro, mi querido Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.